¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que tenemos casi todos los días, un grupo de fanáticos, nos reunimos un rato antes, un rato después de la cena, acá en mi taller, en fin, intercambiamos experiencias, tareas cotidianas, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo cariñoso a los amigos de la primera hora del canal que están apoyando y comentando permanentemente, el caso del amigo Miguel, el caso de Leo, el caso de Pablo, el caso de Dalton, Cristino, Tito, bueno, un montón, Augusto, 09 Michael, LJA, montón de amigos que después digo, fui injusto porque le estoy contestando a un amigo que no lo saludé en el video, pero bueno, sépanme entender, de a poco los voy a ir saludando a todos, a Juanqui, a Juan Ignacio, un montón de amigos. A los nuevos amigos que se vienen acercando al canal, les doy la bienvenida, espero el contenido sea de su agrado y bueno, espero que se queden. Bueno, gente, hace unos días que no estuve teniendo la charlita con ustedes que tenemos cotidianamente, cuestiones de frío y tiempo y sobre todo cansancio. Llega una hora que ya uno no está con toda la energía como para desarrollar una charla con la vorágine del día, ¿no? Pero bueno, siempre estuve subiendo algún que otro video desde algún domicilio, de alguna tarea en la que me encuentro realizando, dado que bueno, me gustaría grabar permanentemente todo, pero a veces los propietarios, los dueños, no permiten por cuestiones bueno, de privacidad del domicilio. A veces puedo simplemente filmar un poquito sin hablar, sin mencionar direcciones. Otras veces no hay problema. Así que bueno, nada, sepan entender, pero siempre el contacto está. Estoy en tren de ponerme al día con los mensajes de Instagram, de Facebook, con los comentarios de acá del canal. Así bueno, ya vamos poniendo a punto todo otra vez. Estuve respondiendo hoy algunos comentarios y noté que hay muy buenas ideas para desarrollar videitos, por ejemplo, cómo armar una caja para prestar, herramientas para prestar, que a uno no le duela, que no vuelvan o que vuelvan dañadas. Esa idea está muy buena. Después un amigo, creo que fue Juan Ignacio, me había pedido que pase las medidas más útiles entre 19 y 32, también me parece una buena idea. Otro amigo me sugirió, creo que fue el amigo Cobursa, si no me equivoco, o Jonathan. Uno de los dos fieles fue que restaure la morcita, dado que también es una herramienta y forma parte del canal. La verdad que esta la tengo desde cuando era muy chico, muy chico. Y hay un amigo, Carlos Tenaza, que siempre me pide que haga videos sobre morsas, así que tendría que agarrar las 4 que tengo con distinta medida y bueno, describirlas un poco y bueno, también está bueno hacer un poco de toma de contacto con esas herramientas. Soy enemigo de martillar sobre la morsa, si bien tengo alguna que viene con el segmento de yunque, pero no me van a ver golpeándola, no es mi estilo. En fin, el tema de hoy, aprovecho, hago un paréntesis, mañana me tienen que estar entrando, dado que, bueno, como comenté alguna que otra vez, de la línea Total o Total, yo tengo un distribuidor que pasa habitualmente por el taller y bueno, le hago pedidos, de hecho fui uno de los primeros que tuvo las herramientas Total, antes de que venga toda esta movida de Entop, Inco, y conozco bastante las herramientas, así que bueno, considero que ya pasó un tiempo más o menos prudente como para hacer un nuevo pedido y voy a hacer una nueva toma de contacto con herramientas de la línea Total o Total, ni bien lleguen, entre ellas francesas, quizás alguna pinza, bueno, destornilladores. Vamos a testear nuevamente cada una de las unidades, dado que, como digo siempre, yo por ahí describo que es el caso más exacto y más por ahí
representativo de lo que estoy diciendo. Yo por ahí les muestro una llave francesa Metz de hace 15 años atrás y una que compré el año pasado y verdaderamente no hay diferencia en la calidad de una u otra. No así en el caso de Irimo, que compré francesas en más o menos en la misma data y las de hoy en día son verdaderamente un desastre. Pero bueno, hecha la presentación y la puesta a punto del canal, vamos a meternos en el tema de hoy, tema que no lo vengo postergando por una cuestión de voluntad propia, sino que no se venían dando los momentos como para hacer la charlita. Como dije, a veces el frío, el cansancio. Bueno. Llegó la caja que me mandaron de Baco con el tema de las herramientas que mandé a peritar, a hacer la pericia correspondiente. Bueno, el video, la saga de esos videos, los dos que vengo haciendo, este sería el tercero, ha traído cola, he discutido con algunos amigos, otros por ahí, bueno, me trataron de un tipo poco agradecido, cosa que no soy, pero bueno, prometieron una garantía de por vida sobre una herramienta. Yo la herramienta la pagué, sigo vivo, la herramienta se rompió. Lo lógico sería que me la reconozcan. Bueno, cumplieron. Si bien fue un tema bastante largo, los amigos que me siguen desde siempre ya lo saben, la tienen re clara, pero quizás algún amigo que se viene acercando, dado que el título va a llamar a gente, los pongo más o menos en autos. Los pongo en contexto. Hace un tiempo decidí, se me ocurrió, como para mostrar acá en el canal, no en forma negativa ni tampoco en forma positiva, sino simplemente mostrar cómo era el sistema de la garantía Baco, la garantía que daba Baco de por vida sobre sus unidades. Así que bueno, me di a la tarea de ir a hablar con los amigos de la ferretería Bon, que son amigos míos, y me dijeron, mira, Tano, yo te las tomo las herramientas, va a venir un proveedor, las va a llevar a un distribuidor y muy probablemente tus herramientas queden dando vueltas 6 o 7 meses y en algunas te digan que no, en otras se pierdan y por ahí te manden 2 llaves. Te aconsejo que te comuniques con este número, es el número directo de la fábrica, ahí te vas a contactar mediante primero una especie de interrogatorio, llamémosle, ir marcando las opciones hasta dar con el personal de garantía. Ahí me comunico con una señorita que se llama Josefina y bueno, se interioriza de mi problema, le cuento que tengo herramientas Baco desde hace muchos años, compradas por mí, todo como corresponde, pero que bueno, su vida útil llegó a su fin. Me pidió que por favor le mande fotos de las herramientas que quería cambiar, cosa que hice, incluso le hice algunos videitos descriptivos. En un momento le pedí si podía mandar audios, me dijo que el sistema no le permitía escuchar mensajes de voz, así que bueno, después tuvimos una videollamada en el cual conoció mi taller mediante el teléfono, se dio cuenta que acá no hay nada raro, simplemente son herramientas que se utilizan y llegaron con un desgaste a su límite de horas de trabajo. Bueno, me pidió que le mande fotos, las fue analizando una a una. Entre ellas había una pinza de 8 pulgadas que verdaderamente está en su funcionamiento, no, pero la línea de pinzas Baco de por ahí los 80-90 tienen un problema en los aislantes que por ahí se despegan o se engrasan y son bastante difíciles de limpiar. Los amigos, obviamente, que tuvieron o conocen, me van a dar la razón. Entonces, bueno, la pinza por ahí la podía mandar también, cosa que me aceptó, dado que ya los aislantes no estaban cumpliendo con su función. La pinza la tengo ahí, no la mandé. No me dejó, lo mismo que la 715, que le conseguí el Cricket y está en la caja de tubos, en la caja de ese juego, en pulgadas, estriado.
Así que bueno, esas 2 unidades no las mandé. Pero claro, yo mediante la comunicación que tuvimos ya le había hecho una lista de las herramientas que iba a mandar. Me volví a comunicar y le digo, mira, la verdad me tiran los sentimientos. Son herramientas que yo utilicé hace mucho tiempo. Las compré en mi periodo del industrial. Estamos hablando de 30 años atrás o algunos más. Y verdaderamente me cuesta desprenderme de ellas. Las prefiero tener aunque sea a modo de adorno. Cosa que no es así porque esas herramientas funcionan perfectamente, pero bueno, la evolución hace que uno las tenga como un recuerdo. Pero podría tranquilamente agarrar las pinzas, el alicate, la 715 y trabajar tranquilamente. A todo eso, como les iba diciendo, le dije, dame de baja esto porque no te lo voy a mandar, pero tengo algunas otras más, algunas otras herramientas que podemos adjuntar y ya que está, hacemos el cambio. Hay herramientas que uno por ahí no se vincula demasiado. No es lo mismo la llave que uno encontró dentro de un auto que compró, dado que antes se encontraban herramientas, como ya he dicho en muchas ocasiones. Ahora, si uno compra un auto de ahora, no se encuentran herramientas porque verdaderamente no se pueden utilizar en la mecánica de ahora. Hay que ir al taller, escanear, más que la llave de rueda no se puede llevar. En la mecánica antigua, en la época, mi época, de los Fiat 600, de las Coupé Torino, de los Dodge 1500, los Peugeot 404, no era extraño encontrar llaves, no era extraño. Bueno, algunas de esas por ahí les tengo un poco de cariño, otras no, y por ahí alguna está zafada. Entonces le digo, mira, te mando esta. Me dice, mira, el pedido te lo puedo tomar hasta acá y me hago cargo y te lo reconozco y te lo envío. Esas te pido por favor que vayas a un distribuidor, que yo te voy a pasar la dirección cercano a tu taller. De hecho, yo soy de Aedo, esto era en Ramos Mejía, me queda unos 10-15 minutos, no tuve ningún problema. Fui para allá. Perfecto, llegué con algunas PU, alguna PS, alguna UD. Y nada, se las dejé, me hizo una lista, le pedí que me haga una lista de lo que dejaba, porque obviamente puede decir que se perdieron, pero no, me hizo una lista, me la selló, me la firmó, perfecto. Habrán pasado el fin de semana y 48 horas y se comunicó conmigo un señor, un caballero de la distribuidora, me comentó que me aceptaba determinadas unidades, me las iba a reemplazar, me las cambió ahí nomás, le firmé yo a él que las recibía y bueno, me devolvió una 916 5 octavos, que no estaba fea la herramienta, pero bueno, ya que uno estaba cambiando, la mandó. La de 916 5 octavos no se fabrica más. Que fue lo que me dijo Josefina, y me mandó un reemplazo, en reemplazo una 916 media. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Yo ya hice el video en esa ocasión del cambio de llaves que hice personalmente, lo cual desató algunos comentarios a favor, otros en contra, dado que por ahí mostraba cierta disconformidad con lo que había recibido. Yo entiendo las dos partes, pero yo estoy del otro lado. Muchos dijeron, Tano, ¿de qué te quejas? Son herramientas nuevas, son herramientas Baco, dejate de joder. Otros dijeron, no, tenés razón, eso que te mandaron es una muy linda china, pero no deja de ser una herramienta china que está muy lejos de la Baco. Y verdaderamente fue el golpe de impresión al comparar, porque yo tengo juegos de Baco, al comparar unidades de la UD con las 6M que fabrican ahora. La verdad, no sé, capaz que si pudiera volver el tiempo atrás, no hago la experiencia de solicitar el cambio, pero bueno, uno es de palabra, hay que encarar para adelante con fuerza, las cambié. Las herramientas de esa ocasión las estoy utilizando en el tallercito y créanme que si bien son Baco, no escapan demasiado a una línea
estándar de herramientas. Se podrían comparar tranquilamente con alguna Stanley, con alguna Crossman, con alguna Bremen. Ya no es lo que era. Pero bueno, como dije, algunos amigos notaron que fui desagradecido, otros están de acuerdo conmigo. Yo no estoy disconforme con el servicio postventa. Estoy desconforme con lo que dan en su reemplazo. Para mí, Vaco fue demasiado ambicioso en dar, en prometer una calidad de por vida. Dado que, bueno, las herramientas las compré yo, todavía estoy vivo, me la tienen que cambiar. Ya me pasó una vez cuando rompí, apretando una tapa de cilindros de Coupé Torino, rompí un mango de fuerza de los de la línea verde, mango verde, y lo mandé con toda la ilusión, inexperiencia, de que me manden uno igual. Bueno, me mandaron el modelo nuevo, que lo tengo en el taller, en el otro taller. A veces lo ven, que cuando subo algún videíto del tablero. Bueno, logré conseguir con el tiempo otro juego de mango corto, mango largo, perfecto. Pero me dijeron que ya la garantía había terminado, cosa que lo veo lógico. Bueno, mataron las PS, mataron las UD, por ende ya no hay más garantía de por vida. Estuvieron bien. La maravillosa jugada. Las que sí siguen en vigencia son las PU. Quiero que sepan, esta es la caja que me llegó de Vaco. No está obviamente llena de llaves, pero bueno, hay algún elenco de llaves que lo vamos a mirar juntos. Estos son toda la papeleta del correo, la boleta de lo que me mandaron, la vamos a poner por acá. Bueno, acá tenemos más, vamos a tapar la dirección, pero bueno, nada, se ve ahí la dirección de Vaco. Bueno, vamos a describir un poquito las que estamos teniendo. Noten que la bolsa donde viene guardada esta 8.9, denominada GM o 6M, dice Irimo. O sea que estamos notando que eso que decían, que Irimo es la segunda de Vaco y todo eso, es verdad. O alguna conexión tienen, ya después vamos a contar bien la historia, dado que bueno, hay mucho para hablar sobre Vaco. Hay algunos amigos que me están proponiendo, y yo tengo pensado ya desde el año pasado, de hacer un video definitivo, para ya no tocar el tema, de DPH, un video definitivo de Inafor, un video definitivo de Ensic, en fin, de Raselli, Dowidat, marcas que marcaron una época en mi vida. La historia ya la conocen todos, pero bueno, el cariño que uno tiene por esas marcas es verdaderamente grande. Hay una persona que lo sigo en Instagram y creo que él me sigue a mí. Vamos a ver si le podemos dar un poquito más de luz porque se va a poner medio... Bueno, no puedo. Y él me sigue a mí, que creo que tiene un depósito donde tiene herramientas en SIC sin usar, herramientas Inafor sin usar. Me parece que se llama Retro Herramientas o algo así el muchacho. Los precios, bueno, allá, olvídense de conseguir algo barato. No estamos hablando de menos de 20.000 pesos por unidad, que es más que nada una colección. Bueno, volviendo al tema, esta es una PU de 13, no sé si se ve por el brillo, ya no es un brillo opaco, esta es de la misma calidad que mostré en el tallercito, cuando hice el segundo reclamo, me cambiaron por una de estas, que verdaderamente me hace acordar a una Biasoni, no me deja muy satisfecho, pero bueno, no me puedo quejar, han cumplido. Acá vamos a abrir otra, y esta es una 18, modelo anterior, que hasta este modelo se podía considerar
que todavía era una herramienta respetable. Después un día voy a hacer la evolución de los modelos de Baco, de cómo fueron cambiando en su anatomía, en sus impresiones sobre los nombres, sobre las siglas, cómo venían presentadas de la más antigua hasta la más actual. Lo vamos a hacer. Tenemos la de 18, de una línea anterior. Lindas herramientas, la verdad, bueno, sacando el mal sabor de que han cambiado mucho. Después creo que el amigo Miguel sugirió que deberían tener un stock de herramientas antiguas como para reponer las que van quedando con garantía de por vida, ¿no? Y mandar la misma unidad, pero sería ideal y hermoso, pero no es lo que pasa. Bueno, acá tenemos dos 6Z o GZ, yo creo que es 6Z, 916 media. Una corresponde a una 916 media que yo zafé, y otra corresponde al reemplazo de la 916 5 octavos que me prometió la señorita o señora Josefina, y acá ha cumplido. Lo que pasa que bueno, ustedes la ven así y es una llave hermosa, pero créanme que en la mano la toma de contacto, como le decía el otro día al amigo Leonardo, la toma de contacto con la herramienta es muy importante. Estoy viendo muchos comentarios, leyendo muchos comentarios de ustedes que compran por Mercado Libre y después la devuelven porque la herramienta que compraron no alcanzan las expectativas. Y sí, uno en la foto que ponen la muestran hermosa la herramienta, pero la toma de contacto es lo importante. Yo prefiero que no me manden fotos, sí, ir al lugar y por ahí hacer una toma de contacto y ver lo que me dicen las manos que puede pasar con esa herramienta. Está bien, algunos me dirán, Tano, es de Mar del Plata, ¿te vas a ir hasta Mar del Plata? No, pero bueno, qué sé yo, son ideas. Yo siempre toma de contacto. Bueno, esta es una 14, ya la han visto, la que mandé me la había olvidado arriba de un tanque en un departamento de un amigo. Había estado haciéndole un trabajo en el tanque. Bueno, nos estábamos por volver. La 14 quedó arriba del tanque. El departamento está inmediatamente al lado del mar. Cuando volvimos, no les digo ni siquiera de una temporada a la otra, volvimos para Semana Santa, ya quedaba media 14, o sea, un desastre. Me la reconocieron y me la cambiaron por esta. Me preguntaron previamente, no es fácil. No es que uno va con algo que dice Baco y se lo cambian, no es fácil. No es fácil. Hay que demostrar que uno está en el tema, que uno no las compra por 5 pesos y anda buscando una garantía. No, hay que demostrar, es largo, y va sujeto a aprobación o no. No lo veo ni bien ni mal. No lo veo ni bien ni mal. Porque si bien son llaves que por ahí hay gente que no son de ellos, las compran, pero sigue siendo una Baco que tiene garantía de por vida. Esta, bueno, es un poquito más antigua. Es una 7 octavos. La verdad que de esta línea podemos notar el espesor de este modelo de Baco. Las que tengo me han dado bastante resultado. No era lo otro, no era lo anterior, pero se han portado. Ya acá nomás tenemos 3 modelos distintos de PU. Todos han ido evolucionando. Este, por ejemplo, vino después de este, que por el brillo se ven exactamente igual, pero créanme que se puede ver cómo se van alejando de los modelos primitivos de Baco UD. Bueno, y quedan un par más que las voy a mostrar. Esta es la 3/4, una 3/4. También de una línea
una línea anterior a la cromada, más parecida a la de 7 octavos. Sé que la llave de pulgadas tiene menos salida, obviamente. Pero bueno, han cumplido, han mandado. Y vamos con estas dos últimas. Acá tenemos, si no me equivoco, las bolsitas de Grimo. La verdad que un lujo. Acá tenemos la de 17, que se me explotó la estría. Se me explotó a mí trabajando en un Fiat 600. Haciendo fuerza con la mano, nada de palanca, nada raro. Esta sí ya corresponde al modelo más actual, al que yo digo y algunos amigos se ríen. Me hace acordar a una Viasoni o a una de la línea Nazca. Espero que la conozcan. Es una línea aceptable, pero no es Baco. Las vamos a probar. Obviamente, como dije en el otro video, el criterio no es romperlas, el criterio es probarlas. Y bueno, ver qué resultado nos da en la acción. Dado que bueno, la toma de contacto quizás, si yo voy a un negocio y hago una toma de contacto, créanme que no la compro. No la compro. Pero bueno, iba a decir algo que me dijeron, pero que no lo veo así. Un amigo, un seguidor, me agarró por Instagram y me dice, bueno, a caballo regalado no se le mira los dientes. Sí, pero no es un caballo regalado, es un caballo que yo pagué cuando se pagaba de en serio y daban una garantía de por vida. Quizás fueron un poco ambiciosos en creer que iban a durar para toda la vida, ¿no? En algún momento se gastan las herramientas. Bien usadas, cuidadas, pero el desgaste está, son fierros. Siempre lo dije, las herramientas tienen una obsolescencia programada. Hay que saberlas retirarlas a tiempo, ¿no? Cuando empiezan los primeros síntomas de fatiga, la herramienta o se utiliza para tareas menores o ya se la guarda en una cajita como herramienta de apoyo para alguna situación. Porque no es lo mismo, ¿va? Saltan algunos amigos cuando digo esto y me dicen, pero mi viejo la tiene hace 50 años y siempre la usa, está en el cajón de los cubiertos. Claro, la usa los domingos porque por ahí se le traba un cuerito, a los 6 meses la usa por otra razón, para apretar una cama. Bueno, los que estamos en el asunto de las cuestiones técnicas y armado de motores y desarmado de motores, que es peor desarmar que armar, porque uno sabe con el torque que arma, pero no sabe con el torque que desarma. Bueno, la toma de contacto, como les dije, si yo voy a un local, a una ferretería, y hago una toma de contacto con esto, no lo compro. Pero, como dije y vuelvo, al caballo regalado no se le miran los dientes. No sé si es tal el caballo regalado, pero bueno, podría quedarme, como me dijo otro amigo, con las herramientas rotas. Yo no estoy disconforme, vean que no hay más nada en la caja. Yo no estoy disconforme para nada con el servicio postventa. Si bien la rigurosidad de las preguntas y de los datos de cómo uno las adquirió, en qué las usó, dónde las guarda, porque preguntan todo, dónde las guardan. Les mostré mi tablero para que no estén en contacto con ácidos. Bueno, un montón de preguntas cumplen. Les mandan unidades de época, unidades actuales. Pero bueno, nada. Mi balance es, la gente de Baco cumple. ¿Les cuesta, les duele cumplir? Sí, les reduele cumplir. Que la cuenten como quieran, pero les reduele. Eso es algo que me recalcaba el Leonardo, el muchacho de la distribuidora de ramos, que a él lo vi personalmente y me recalcaba cada 5 minutos, Baco cumple con lo que prometió. Baco cumple con lo que prometió. Lo que pasa que ya no está en fabricación ese modelo y bla, bla, bla. Bueno, se encargaron de repetir cada 5 minutos eso. Yo sostengo que Baco cumplió al menos conmigo, con su garantía de por vida, pero muy a regañadientes, ¿eh? No es que van y cambian la llave. Por ahí
Si estamos hablando de Craftsman, van con la llave, se la dan al vendedor, el vendedor le da otra y se terminó. Pero bueno, nada, cosas que por ahí pasan en otros lados. Les mando un saludo grande, tenía ganas de cerrar este tema de Baco. Los invito mañana a otra charlita de Siciliano en su taller, seguramente ya con el elenco de herramientas Total, para hacer una nueva toma de contacto, a ver en qué varió positiva o negativamente la calidad. Como digo siempre, acá no hay libretos, las charlitas las hacemos ustedes, yo, las herramientas, y bueno, después voy a desarrollar algunos videos más explicando los pequeños shorts, como digo siempre, para ponerlos en contexto de las situaciones. Les mando un saludo y gracias por el apoyo.